una de las noticias que desarrollamos hace un ratito recién nomás en el bloque noticioso es una que está muy presente en los medios de comunicación, que ayer tuvo un nuevo episodio que relatábamos en las noticias con este enfrentamiento casi a las manos, depende de qué medio veas, es a las manos, y depende de qué otro, es simplemente con un tono alto, podríamos decir, en el radicalismo. Esta interna entre Martín Lustó y Gerardo Morales en el día de ayer, que refleja lo que está sucediendo con este bloque que se ha partido dentro de diputados y se han escindido de repente algunos diputados como Lustó, Martín Tetaz, Jacobiti, de otros, de Loredo, que va a ser el que va a capitanear ese subbloque del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, enfrente de Mario Negri. ¿Qué es lo que dice de Loredo? Dice: yo le gané recién a Mario Negri las internas en Córdoba. ¿Por qué Mario Negri va a ser el capo de la bancada, ¿no? Y yo creo que esto refleja algo más profundo que sucede en el radicalismo, ¿no? Y por eso es que tenemos la suerte de estar en comunicación con un dirigente muy importante del radicalismo a nivel nacional. Él es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, así que también vamos a aprovechar para preguntarle sobre deuda y qué opina, cuál es su postura. Y es también el coordinador de la Comisión de Economía, Convención Nacional de la UCR. Estamos hablando de Miguel Ponce. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Allá fue Pato y Agustina, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Pato? Hola, Agustina. Alegría estar con ustedes, ¿eh? Gracias Miguel, por atendernos. Muy amable. Miguel, ¿qué opina de todas estas noticias que venimos teniendo desde el fin de semana y ya se venía sintiendo igual desde un poquito antes sobre esta división que hay dentro del radicalismo? Bueno, yo vengo hablando hace rato, no solo por lo que ocurre en el oficialismo, sino también en la oposición, que estamos atravesando una suerte de alucinatorio político, económico y social. Esto es un episodio más, digo, hemos venido de protagonizar posiblemente la peor campaña electoral de la historia, como ha sido la que se vivió previa a las PASO y previa a la general, ¿no es cierto?, ahora de noviembre, y paradójicamente, cuando todos esperábamos que ese divorcio que hay y que hubo entre la agenda de las preocupaciones de la gente, de la agenda popular, digo, salarios, qué pasa con la pandemia, la nueva ola o no de vacunaciones, qué va a pasar con la inflación, cómo llegamos a fin de año, se firma o no se firma con la deuda. Bueno, encontramos el insólito espectáculo de una dirigencia que solo está pensando en sí misma, en su destino y no en el destino de la gente, que claramente marca un divorcio entre los partidos políticos que se han convertido en agencias para la obtención de cargos, y lo que anteriormente todos conocimos, que era un espacio de debate, un espacio de participación, donde los sectores discutían sobre ideología, sobre contenido, sobre propuestas. Hoy en día esto brilla por su ausencia, diríamos, y marca claramente un capítulo más de esto que venimos padeciendo los argentinos, que es que ya estábamos en decadencia, pero en los últimos años es como que hay un aceleramiento del proceso de decadencia. Y tiene que ver precisamente con esto que estamos observando. Claramente esa decadencia está vinculada a la creciente mediocridad de la dirigencia argentina, y me estoy refiriendo no solo a la dirigencia política, la dirigencia social, la dirigencia empresaria, la dirigencia gremial, es decir, donde miremos hasta la deportiva, digo, lo tenemos al Chiquitapia del presidente de la AFA, digo, ¿no? No estoy diciendo que Grondona era Einstein, pero claro, era Kissinger, por lo menos, qué sé yo. Digo, me parece que esto hay que tenerlo en cuenta porque si no, no se entiende. Claramente se está dando un espectáculo muy triste, muy alejado. La gente, yo creo que mira como si fuera un vodevil esto que está ocurriendo en los partidos. Los que pierden van y festejan o convocan a festejar, los que ganan se pelean, y claramente, yendo al punto concreto que originaba tu pregunta, bueno,
bueno, esto es absolutamente funcional al PRO. Digo, hoy, paradójicamente y no casualmente, aparecen una foto en la mayoría de los medios donde toda la dirigencia unida del PRO, al margen de sus diferencias, que todos las conocemos, el título es Unidad para gobernar el 2023. Y en estas horas, en estos momentos, se está dando otro elemento que marca esto de lo funcional que esta crisis del radicalismo es al PRO. Están eligiendo presidente del interbloque a Ritondo, porque claro, al dividirse la Unión Cívica Radical, el único bloque hegemónico en términos numéricos es el del PRO, y entonces Ritondo va a presidir el interbloque. Anteriormente el debate era qué radical iba a presidir el interbloque. Sí. Ahora, esta divisoria ha generado que la Unión Cívica Radical tenga el bloque de diputados con menor cantidad de integrantes de toda su historia. A ver, lo que ha quedado, el bloque que va a presidir Mario Negri, sí, que es el bloque radical, el otro bloque ni siquiera puede usar el nombre UCR, sino sí, que es bloque Evolución, sí, me parece que está marcando a qué punto también de decadencia ha llegado este partido centenario. La verdad es que estamos muy tristes, muy doloridos, porque hay muchos que hace rato venimos pidiendo construir autonomía para recuperar identidad, y lo que vemos es, bueno, este espectáculo que ustedes describen y que todo el pueblo está mirando. Qué interesante, Miguel, el análisis que usted hace. Primero arrancó extrapolando esta crisis que estamos viendo muy presente en los medios de comunicación dentro del radicalismo, la extrapola a la política en general y a nivel social también, porque también incluye dirigentes sociales. Creo que coincidimos en este programa, solemos sostenerlo eso. Y hace algo que me gustaría ahondar un poquitito más, que es poner el foco dentro del PRO, que ayer aprovecha, medio que calanchea a esta crisis dentro del radicalismo y se hace una foto de unidad, como marcando un poquitito ahí la cancha. Justamente a Guga Lustó, a Martín Lustó, Gerardo Morales lo habría increpado ayer diciéndole que es un traidor porque esta es una jugada que beneficia al PRO, es decir, a Larreta, con quien Lustó tiene un acuerdo. Eso es lo que denuncia Morales. Termina beneficiando de esta manera al PRO cuando, no sé cómo lo ve usted, pero la victoria de Juntos por el Cambio fue realmente impulsada a nivel nacional por el radicalismo. La mayoría de las gobernaciones están en manos de los radicalismos. ¿Cómo ve usted específicamente esa situación? Y si coincide en el análisis que hace Gerardo Morales sobre lo que está haciendo Martín Lustó. Yo diría que, primero, una precisión. Sí. Lustó no integra el bloque de diputados porque es senador. Claro. El bloque que ha roto no lo integra. Es Martín Tetaz, de Loredo. Correcto. Yo escuchaba a De Loredo con un argumento que ustedes creo que lo repitieron recién o lo recordaban recién cuando abrieron, diciendo los que ganan tienen que acompañar a los que han perdido. Claro, pero está mezclando una interna o una elección que fueron las PASO en la provincia de Córdoba con una diferencia abrumadora que se dio en el bloque, que ejerció su democracia interna como siempre lo ha hecho para elegir sus autoridades. En este caso, el triunfo, diríamos, de los adversarios de Loredo fue abrumadoramente mayoritario. Sí. Lo que ocurre es que la reacción fue la que hubiera ocurrido dentro de una facultad, ante una asamblea. Antes de perder me voy, rompo. Y me parece que los que hemos militado en la Franja Morada, yo soy fundador de la Franja Morada, sí, de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, sí, sabemos que hay ciertas prácticas que cuando uno está en la universidad no son trasladables a la política con mayúsculas, llamémosle, ¿cierto? Claro. A esta política parlamentaria. Las reglas de juego parlamentario son claves. Yo le doy un dato. Si con el argumento de Loredo, una figura como la de Chacho Jarolaski jamás hubiera podido presidir el bloque, porque nunca había ganado una elección general en la provincia de Entre Ríos. Y Jarolaski es un hombre que hoy por hoy es recordado posiblemente como uno de los mejores presidentes que tuvo el bloque de la Unión Cívica Radical. Es cierto. Quiero decir, argumento, mitad de biblioteca va a decir una cosa, la otra mitad de biblioteca dirá otra, pero lo concreto y lo que vos estás poniendo en el centro del debate es esta alianza o esta subordinación
de un proyecto nacional como es el que debiera ser la Unión Cívica Radical, subordinarlo a una situación, yo diría, cittadina, diría un italiano, es decir, el acuerdo en la ciudad, que hay que ver si se cumple, por el cual Lustó sería candidato a jefe de gobierno de la ciudad en el 2023, hace de que se subordine todos los pasos políticos al cumplimiento de esto, y posiblemente empiecen ya a pagar ese supuesto acuerdo que luego deberá primero garantizar la ciudadanía de que realmente lo va a votar, porque digo, de lo que se están olvidando es que esto no es un acuerdo de superestructura. Claro. Podés tener todos los acuerdos de superestructura, pero quien te tiene que elegir es la gente, en este caso los afiliados, más que los afiliados, los que votan en la ciudad de Buenos Aires, y a lo mejor esto que hablábamos recién de Ritondo presidiendo el interbloque sea el primer pago. El segundo elemento es que tiene como correlato o como consecuencia, en caso de que este acuerdo vaya adelante, aceptar que Rodríguez Larreta sea candidato a presidente. Claro. Y la verdad es que el radicalismo, después de la elección que ha hecho y de la recuperación que ha hecho, habiendo ratificado su triunfo y mejorado sus performances en los 3 territorios que gobierna, no como en la ciudad de Buenos Aires, donde se retrocedió en la representatividad, por más que se haya ganado en esa alianza, sí. El radicalismo debiera plantearse candidaturas radicales, no candidaturas del PRO. Que el PRO resuelva lo de ellos, vamos a paso, se discute, en caso de que la Convención Nacional, que formo parte, ratificara esta alianza que para muchos de nosotros es una alianza contra natura. Bien, interesante, ¿no? Miguel, más allá de todo esto que venís mencionando, ¿no? De estas diferencias que tienen mucho que ver quizás también con formas y con pensamientos más en el orden de la política concreta, ¿cuáles crees o cuáles dirías vos que son las principales diferencias ideológicas que separan a estos dos bloques? No se ha discutido de ideología, no nos hemos enterado. Si yo tengo que mirar con quién jugó Loredo, digo por Loredo por elegir uno, ¿no es cierto? Sí, claro. Jugó con la derecha de Córdoba, digo, Juez no ha perdido un palco sin ocupar. Lo conocimos junto con Néstor, lo conocimos con Néstor Kirchner, lo conocimos aliado a Schiaretti, lo conocimos aliado a las diversas expresiones peronistas, al PRO. Es una cosa, diríamos. Bueno, el de Loredo fue bancando a Negri, a Juez. Cuando todo el radicalismo cordobés, 10 días antes de las PASO, había sacado por unanimidad el comité provincia que iban a trabajar para encabezar la lista de senadores y encabezar la lista de diputados. Hicieron todo lo contrario 10 días después. Evidentemente hay una cuestión de, ¿cómo decirlo? No son rencillas personales, son ambiciones personales, ¿no? Lo que queda clarísimo. Absolutamente, por eso digo, en lugar de estar pensando cuál es la agenda de la gente, están pensando cómo resuelven sus apetencias personales. Un partido político por eso no funciona, por eso no debate, por eso no estamos. Vos me preguntabas cuáles son las diferencias ideológicas, no las hemos escuchado, no ha habido un debate sobre esto, sino que ha habido un debate sobre las formas que en realidad encubren ambiciones personales, a partir de que muchos hace rato que hacen de la política la forma de resolver su situación personal en términos económicos y en términos sociales, y si te descuidas han ido transformando estas oligarquías partidarias en elementos de tal vez de los pocos movilidades sociales ascendentes que se registran en el país, lamentablemente. Después nos quejamos cuando aparecen los Milei o cuando aparecen otras expresiones, o el que se vayan todos, cuando el ejemplo que se da desde la política es este que estamos viendo. Yo vuelvo a repetir, es muy triste el espectáculo al que hemos llegado, producto claramente de un aceleramiento también de la decadencia de la dirigencia argentina. Muy interesante, recién mencionaba...
mencionaba Luis Juez, ¿no? Luis Juez, Sí. que tiene todo ese currículum que usted acaba de mencionar, pero igual así se presenta como un outsider. No sé por qué lo logra, pero cada 2 años él se presenta como un outsider de la política en cualquier elección, legislativa, municipal, lo que sea, lo logra el tipo. Después Martín Lustó, que impulsa esta división dentro del radicalismo en diputados, a pesar de ser senador, con la justificación de que se necesita una renovación de dirigentes, una renovación dentro de la Unión Cívica Radical, y lo que propone es seguir haciendo, por lo cual es cuestionado el radicalismo, que es aliarse o subordinarse o ser furgón de cola del PRO. ¿Usted cree que necesita realmente una depuración de sus dirigentes, una renovación el radicalismo, o necesita valorarse a sí mismo, empoderarse y dejar de depender, de aliar su suerte a un partido como el PRO? Totalmente. Vos decís algo que nosotros venimos desde lo que sería el espacio auténtico, el radicalismo auténtico que tenemos expresión en todo el país, incluido Córdoba. Venimos hace rato, primero, repudiando lo ocurrido y el rol que jugaron las presidencias del Comité Nacional y las nomenclaturas partidarias a partir de Gualeguaychú. A ver, la presidencia de Corral, que fue el presidente inmediato de Gualeguaychú, ha sido la peor presidencia de toda la historia de la Unión Cívica Radical. Cornejo empieza su presidencia diciendo: necesitamos menos radicalismo y más Cambiemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, nosotros entendemos que hay un ciclo que ha terminado. Lo dijo, creo que algún dirigente de estos nuevos hace poco. Para nosotros el tema Cambiemos, el tema Juntos, lo que diablo sea, ha finiquitado. Y obviamente asumimos que quien debe resolver las alianzas partidarias es su máxima expresión, que es la Convención Nacional. Estamos esperando que convoquen la Convención Nacional para dar la discusión sobre cuál es la nueva etapa que debe protagonizar el radicalismo. Yo parto de la base de que esto que vos decís, de la necesidad de empoderamiento, implica volver a valorizarnos en aquello que ninguno de nosotros reniega, que es tratar de volver a ser la causa de los desposeídos para no seguir siendo útil a los poseedores. En este caso, el PRO representa, a nuestro juicio, los sectores que históricamente fueron combatidos por la Unión Cívica Radical. Son desde la expresión del irigoyenismo, ellos son el régimen, y nosotros nacimos para ser la causa contra el régimen. Picante, Miguel Ponce, suscribimos, adherimos a esto último. Miguel, ya les mando la ficha, ya les mando la ficha. Ahí le firmamos. Miguel, a todo esto se nos viene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional mientras hablamos de este tipo de cuestiones que deberían ser mínimas, ¿no? ¿Cómo ve usted eso, ese acuerdo que se nos viene con el fondo y que estos diputados que ahora están peleándose por un poquitito de poder van a tener que decidir por todos nosotros? Y van a tener que firmar sin discusión. A ver, digamos las cosas como son. El gobierno está diciendo que este año tenemos acuerdo. Yo puedo asegurar, técnicamente es absolutamente imposible. El día 22 de diciembre comienza a tratarse en el Fondo Monetario Internacional lo que se denomina el post-program, es decir, el análisis post-program. ¿Qué es esto? Esto es un tema técnico por el cual se analiza por qué fracasó el stand-by que le dieron al gobierno de Macri y que obviamente se hizo alterando o diríamos superando todos los estándares establecidos por el propio fondo. Argentina, con los números que tenía, jamás hubiera podido recibir un monto de stand-by como este, que es el mayor en toda la historia que haya dado el organismo. Entonces, ¿esto cuánto lleva? Y lleva aproximadamente 2 meses, o sea, ya estamos corriendo todo diciembre, lo que queda, y corriendo todo enero, con lo cual inmediatamente en el medio hay que acordar algunos números. Tienen que venir esos números aquí con una suerte de, acuerdo tácito con el staff. Luego el Parlamento argentino tiene que aprobar esos números que lógicamente se transformarán en la
una carta de intención que luego va al staff y finalmente al board. El board es quien termina decidiendo, donde están sentados los representantes de los socios, Estados Unidos en primer término, Japón en segundo término, en términos de peso político y de peso económico, y recién allí vamos a entrar en la posibilidad de que nos otorguen un acuerdo de facilidades extendidas que, como ustedes saben, lleva 10 años, por más que el presidente y el oficialismo decía, ojalá nos den 20, vamos a ver si podemos hacer modificar esto. También se quejaban sobre los intereses, ya nadie habla sobre los intereses. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es firmar lo antes posible, porque mientras tanto hay que pagar 1.900 millones ahora el 20 de diciembre y hay que pagar intereses en enero y estamos rascando el fondo de la lata, como quedó demostrado la semana anterior cuando toman esa medida que impide financiar viajes, pasajes, turismo, etcétera y demás, con algo que si uno lo cuantifica, estamos hablando de 400 millones de dólares, no mueven el amperímetro, pero ¿qué demuestran eso? Demuestran que estamos tocando el fondo de la lata. Si hay que tomar una medida de esa naturaleza, lo que deja al descubierto es la profundidad de la crisis que hoy tenemos en términos de divisas y que hacen que se tengan que tomar medidas antipáticas que por supuesto no hubiera querido tomar el gobierno en caso de estar en otras condiciones. Pero lo que ocurre es que también la expectativa devaluatoria hace que los dólares que tienen que entrar no entren por ahora. Es decir, la liquidación de la cosecha fina que tendría que estar haciéndose se frena, diríamos, ralentiza a la espera de que se achique la brecha. Como la brecha se puede achicar bajando el blue, que todos descartan que eso sea fácil de hacer, sino todo lo contrario. Se va a subir el oficial. Se está esperando que suba el oficial, es decir, que se acelere esto que técnicamente vamos conociendo como un aceleramiento del proceso devaluatorio. Sí. En lugar del 1% mensual que veníamos, que pasemos al 3, 3,5% en función de la inflación, cómo se vaya desenvolviendo. Y digámoslo, la inflación no tiene visos de bajar. No. Vamos a conocer la de noviembre, que va a estar superando el 3%, y lo más preocupante es que alimentos va a estar arriba del 4%, lo que genera una inercia para diciembre, que históricamente fue un mes de alta inflación, sí, donde vienen el aguinaldo, donde vienen las compras de fin de año, donde viene el aumento de gastos, pero también históricamente ha significado, ¿no es cierto?, un proceso en el cual se aceleran todo el tema de los precios, a lo cual hay que agregarle que mucha gente se está quedando sin stock y que por lo tanto, por las dudas, aumenta los precios antes de largar sus existencias, y esto obviamente acelera inflacionariamente para llegar a un año en el cual vamos a estar cerrando el año con un 54-55% de inflación anual. Pesuti. Bueno, y también es un poco lo que vimos en los últimos acuerdos, los 5 que firmó este año el Fondo Monetario Internacional. A todos les pidió devaluación y ajuste de subsidios y jubilaciones, ¿no? Así que absolutamente. Hay gente que cree que las pautas históricas del fondo, las medidas fondomonetaristas pueden ser variadas políticamente. De ninguna manera. Sobre todo ahora que va a asumir a cargo del hemisferio sur, o sea, los que van a tener que estar a cargo, un ortodoxo, como fue el expresidente del Banco Central de Brasil, que va a mirar con lupa. El tipo no va a arriesgar su nuevo puesto y su posición dentro del organismo haciendo la vista gorda a cosas que él sabe muy bien, porque nos conoce muy bien, estaríamos en condiciones de no cumplir. Si bien tengamos en claro algo, los amigos, yo vengo de estar en Washington y en New York, sí, y charlando sobre estos temas con los que están laburando en esto. Sí. Y te dicen todos, es casi un vox populi, las deudas no se han hecho para ser pagadas, se han hecho para ser roleadas. ¿Qué es roleadas? Pateadas hacia adelante, pero para eso tenés que presentar un programa. El presidente hasta ahora se vino negando o vino haciendo gala de lo innecesario que era tener un programa. Bueno, ahora
el humo se disipó y estás trabajando sobre un Excel número por número. ¿Cuánto es el achicamiento del gasto fiscal? ¿Cómo va a ser la emisión? ¿Cómo va a ser el proceso de acumulación y de recomposición de reservas en el central? Es decir, ahora sí estamos con los números. Llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de la verdad, clarísimo. Miguel Ponce, coordinador de la Comisión de Economía, la Convención Nacional de la UCR. Un gustazo, Miguel. Muchísimas gracias por tomarte un tiempito. Sabemos que estás a full y te agradecemos un montón, ¿eh? El gusto y el placer es mío y siempre a disposición de ustedes, chicos. Mil gracias. Abrazo enorme, Miguel. El lujazo de conversar en este contexto con Miguel Ponce. Pudimos también tocar el tema deuda, que era importante, se viene con todo. Y también la interna radical y la postura muy clara de Miguel. Clara. Muy clara con respecto al PRO y Juntos por el Cambio.